Buenos días, hermanos. En este día escucharemos la palabra de Dios en la carta a los Romanos, capítulo 5, verso 12. Romanos, capítulo 5, verso 12. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Adán fue creado a imagen de Dios. Ya que salió de manos de su creador, Adán no tenía pecado. Su naturaleza era pura. No tenía ni siquiera la tendencia al pecado. Sin embargo, sí era posible que Adán pecara, porque él tenía libre albedrío. Era libre para decidir obedecer o desobedecer a Dios. Dios sabía que Adán necesitaba una esposa, así que hizo que Adán cayera en un sueño profundo. Mientras que dormía, Dios tomó una costilla del costado de Adán y de ella formó una esposa para éste. Adán la llamó Eva, que quiere decir madre de todos los vivientes. Dios bendijo a Adán y Eva y les dijo en Génesis 1:28, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Dios les puso en un jardín hermoso llamado el huerto del Edén. El trabajo de Adán era el de labrar y guardar el huerto. En el huerto había muchas clases de diferentes árboles, pero dos de ellos eran distintos de todos los demás. Uno de estos se llamaba el árbol de la vida y el otro el árbol del conocimiento del bien y del mal. A Adán y a Eva se les permitía comer libremente de todo árbol en el huerto, menos uno, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios les ordenó específicamente que no comieran de ese árbol y les advirtió en Génesis 2:17, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Adán y Eva eran felices en el huerto del Edén y tal vez vivieron así por mucho tiempo. Una cosa que gozaron en especial fue la comunión maravillosa que mantuvieron con Dios, su creador. Durante la frescura del atardecer, Dios llegaba y les visitaba. Pero un día algo terrible pasó. Satanás, en la forma de una serpiente, entró en el huerto y empezó a hablar con Eva. Le preguntó en Génesis 3:1, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Esa parecía una pregunta inofensiva, pero Satanás tenía un plan malvado. Este era el de engañar a Eva para que desobedeciera a Dios. ¿Cómo fue que Satanás engañó a Eva? Bueno, Eva contestó a la pregunta de Satanás. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Génesis 3, del 2 al 3. La declaración siguiente de Satanás era una mentira atrevida. Dijo en Génesis 3, del 4 al 5, no moriréis, sino que sabe Dios que en el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Satanás no solo contradijo a Dios, sino también insinuó que Dios estaba reteniendo algo bueno de Adán y Eva. Satanás le dijo que al comer ese fruto, ella y su esposo serían como dioses. Eva tuvo que tomar una decisión. Dios había dicho, ciertamente moriréis. Satanás ahora decía, no moriréis. Eva tuvo que escoger a quién creer, a Dios o a Satanás. Eva miró la fruta y pensó en lo que había dicho Satanás.
Entonces decidió, tomó la fruta y se la comió. Eva optó por creer a Satanás. El plan de Satanás para engañar a Eva había tenido éxito. Ella realmente creyó a Satanás. Fue engañada para que creyera una mentira. ¿Por qué fue engañada Eva? Fue engañada porque no creyó en la palabra que Dios le había hablado. Nosotros también seremos engañados si no creemos en lo que Dios ha dicho. Pero eso no fue el fin del plan malvado de Satanás. Satanás también tenía el propósito de hacer que Adán pecara. Sin embargo, esta vez Satanás no habló directamente con Adán, como lo hizo con Eva. En lugar de eso, dependía de Eva para hacer que Adán desobedeciera a Dios. Eva le ofreció la fruta a su esposo. Indudablemente, ella le refirió lo que la serpiente le había dicho, en cuanto al gran poder que recibirían al comer de la fruta. Ahora, Adán tenía que tomar una decisión. Él sabía bien lo que Dios había dicho. Le había dicho claramente que el resultado de comer el fruto sería la muerte y no el poder. Adán no fue engañado por lo que la serpiente dijo a Eva. Él sabía que eso no era verdad. Sin embargo, tomó la fruta y la comió. Adán había pecado. ¿Cuál fue el pecado de Adán? Su pecado fue la desobediencia. Desobedeció la orden específica de Dios. Prefirió hacer su propia voluntad en vez de hacer la voluntad de Dios. Al hacer esto, Adán se rebeló contra su creador y siguió a Satanás, el primer gran rebelde. ¿Qué pasó cuando Adán pecó? El resultado inmediato de la desobediencia de Adán fue la muerte. ¿Pero qué clase de muerte? Fue la muerte espiritual. Sabemos que el cuerpo de Adán no murió enseguida. Vivió por cientos de años después de su acto de desobediencia, pero murió espiritualmente ese mismo día. En la Biblia, la muerte siempre quiere decir separación. Todos sabemos lo que es la muerte física. Es la separación del espíritu que está unido al cuerpo. Pero, ¿qué es la muerte espiritual? La muerte espiritual es la separación del espíritu de Dios del espíritu del hombre. Eso es lo que les pasó a Adán y Eva cuando pecaron contra Dios. Sus espíritus fueron separados del espíritu de Dios. Murieron espiritualmente. Lo primero que notaron Adán y Eva, después de haber pecado, fue que estaban desnudos. La Biblia dice en Génesis 3:7, y conocieron que estaban desnudos. Entonces se cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Porque es que Adán y Eva no necesitaban ropa antes de pecar. Eran inocentes. Así como dos esposos pueden ver su propia desnudez, la del uno, la del otro, y lo hacen de manera inocente. Digamos que la luz de la gloria de Dios les cubría. Pero una vez que el pecado había entrado en sus vidas, habían quedado separados de Dios. Y la gloria de Dios los había dejado. Adán y Eva eran pecadores. Aquel mismo día, al atardecer, llegó Dios en busca de Adán y Eva. Pero ellos ya no querían verle. En lugar de eso, se sentían culpables y se escondieron entre los árboles del huerto. Pero realmente nadie puede esconderse de Dios. Nadie. Un Dios justo no podía pasar por alto el pecado de ellos. No podía simular que nada había sucedido. Dios les dijo que se acercaran. Entonces pronunció su sentencia sobre ellos. Tendrían que salir del bello huerto del Edén. Desde ese momento, Adán tendría que trabajar duramente para obtener su alimento de la tierra. El deseo de Eva tendría que ser el de su esposo.
y daría a luz a sus hijos con dolor. Aún la misma tierra sería maldita por causa de su pecado. Dios le dijo a la serpiente, que había sido usada por Satanás para engañar a Eva: maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Génesis 3:14. Dios se dirigió al mismo Satanás y le dijo: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Génesis 3:15. Entonces Dios hizo la primera promesa en cuanto a un Salvador venidero. Génesis 3:15 dijo: el Salvador venidero, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Adán, el primer hombre creado por Dios, había sido vencido por Satanás. Aquí Dios hace la promesa de la llegada del Señor Jesucristo, que vencería a Satanás. Debido a que Dios es un Dios santo, no puede permitir el pecado en su presencia. Adán y Eva habían pecado. Por esa razón, tenían que salir del huerto del Edén. El pecado siempre separa al hombre de Dios. Pero Dios tenía un plan. Un día, Él mandaría a su Hijo unigénito al mundo para morir por los pecados de la humanidad. Por su muerte, en la cruz, el Señor Jesucristo haría posible que el hombre fuera perdonado de su pecado y que volviera a tener comunión con Dios. Mientras tanto, proveyó para Adán y Eva. Les vistió con túnicas de pieles. La Biblia dice en Génesis 3:21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Génesis 3:21. Dios tuvo que matar animales inocentes para cubrir a dos personas que habían pecado. Al matar animales inocentes para hacer túnicas de pieles para Adán y Eva, Dios les enseñó que sin derramamiento de sangre no se hace remisión o perdón del pecado. Hebreos 9:22. Dios había provisto la forma en que Adán y Eva y sus descendientes podían volver a tener comunión con Él. Desde aquel entonces hasta que viniera el Señor Jesús como Salvador, la gente tendría que ofrecer corderos inocentes como sacrificio por sus pecados. Dios aceptaba estos sacrificios de animales porque quienes los ofrecían con fe esperaban la venida del Señor Jesucristo. Pero también vale la pena mencionar, para ir concluyendo la palabra de esta mañana, lo que puede conocerse como el principio de la adoración falsa. Adán tuvo dos hijos, cuyos nombres fueron Caín y Abel. Se les había enseñado la forma verdadera de adorar a Dios. Ellos sabían que Dios requería una ofrenda de corderos inocentes, como un sacrificio por sus pecados. Los dos hijos presentaron sus ofrendas al Señor. Caín trajo el fruto de la tierra como ofrenda, porque era agricultor. Pero Dios rechazó su ofrenda. Abel cuidaba ovejas. Él presentó como ofrenda un cordero y Dios la aceptó. Porque solamente la ofrenda de Abel fue aceptada por Dios. Es importante saber por qué. Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero rechazó la de Caín. No fue porque Abel viviera una vida mejor que Caín. Tanto Abel como Caín eran pecadores. Dios aceptó la ofrenda de Abel porque éste ofreció un cordero, lo cual era símbolo profético de Cristo, el Cordero de Dios. Abel reconoció que era pecador y trajo
un cordero como ofrenda por sus pecados. Por fe, Abel esperaba la venida del Hijo de Dios, que moriría por los pecados del mundo. Dios no aceptó la ofrenda de Caín, porque éste presentó una ofrenda según su propia disposición, y no como Dios había dicho. Caín pensó que el perdón de los pecados podía obtenerse por sus propios esfuerzos o a su propia manera. Desde el tiempo de Caín y Abel, siempre han existido personas que se acercan a Dios como pecadores confiando en el Señor Jesucristo. Y también han existido aquellas personas que quieren acercarse a Dios a su propia manera. Pero Dios no los ha aceptado y nunca aceptará a quien no venga por medio de Cristo. Podemos decir que toda adoración falsa comenzó con Caín. ¿Qué clase de adoración estás presentando al Señor? ¿Lo que Dios manda o lo que tú consideras conveniente para ti mismo? Pensemos en ello y abramos nuestro corazón a la voluntad de Dios. Oremos. Padre, te damos las gracias, porque aun cuando nuestros padres Adán y Eva pecaron, tú diste la solución para el pecado. Tu Hijo Jesucristo, quien habría de morir por nuestros pecados y limpiarnos con su preciosa sangre. Señor, ahora que hemos conocido a Cristo, concédenos siempre adorarte como tú mandas y no como nosotros deseamos o nos convenga. Recibe pues, Señor, nuestra adoración. Lo hacemos con acciones de gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.